el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Vamos a meditar este Evangelio de San Marcos, capítulo 2, versículo 13. San Marcos capítulo 2, versículo 13 nos va a enseñar que debemos hablar y no callar. Hablar y no callar. A veces ustedes y yo nos callamos. A veces ustedes y yo guardamos silencio. A veces ustedes y yo cerramos la boca, nos callamos y no hablamos. Aprendamos hoy de este evangelio que Jesús tenía muchas personas que lo seguían porque hablaba. Y cuando hablaba les llegaba al corazón. Evangelio, vamos a aprender cómo hablar, de qué manera hablar, para que ustedes y yo entendamos que a la hora de hablar va a ser el resultado de que la gente siga a Dios, de que la gente haga casos. Evangelio de San Marcos capítulo 2, versículo 13, oído al tambor, paren la oreja, lo bueno somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del primer libro de Samuel. Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Quis. Era de gran valor. Tenía un hijo llamado Saúl, joven y de buena presencia. Entre los israelitas no había nadie más apuesto que él. Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro. Un día se le perdieron las burras a Quis y éste le dijo a su hijo Saúl: toma contigo a uno de los criados y vete a buscar las burras. Recorrieron los montes de Efraín y la región de Salisá, pero no las encontraron. Atravesaron el territorio de Salín y no estaban ahí. Después la tierra de Benjamín y tampoco las hallaron. Entonces se dirigieron a la ciudad donde vivía Samuel, el hombre de Dios. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: este es el hombre de quien te he hablado. Él gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel, que se encontraba en la puerta de la ciudad, y le dijo: indícame por favor dónde está la casa del vidente. Samuel le respondió: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar sagrado y quédate a cenar conmigo. Mañana temprano te despediré, después de decirte todo lo que está en tu corazón. Al día siguiente, muy temprano, Samuel tomó el cuerno donde guardaba el aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó y le dijo: el Señor te ha ungido como jefe de Israel, su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de todos los enemigos que lo rodean. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: de tu poder, Señor, se alegra el Rey. Todos: de tu poder, Señor, se alegra el Rey. De tu poder, Señor, se alegra
el Rey, se alegra con el triunfo que le has dado. Le otorgaste lo que él tanto anhelaba. No rechazaste el ruego de sus labios. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Lo colmaste, Señor, de bendiciones. Con oro has coronado su cabeza. La vida te pidió, tú se la diste. Una vida por siglos duradera. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Tu victoria, Señor, le ha dado fama. Lo has cubierto de gloria y de grandeza. Sin cesar le concedes tus favores y lo colmas de gozo en tu presencia. De tu poder, Señor, se alegra el Rey. Aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva y proclamar la liberación a los cautivos. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolos comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe con publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente para meditar la palabra de Dios. Hoy el Evangelio nos va a llamar a escuchar la voz de Cristo, a escuchar al Señor. Leví escuchó el sígueme de Jesús. Que ustedes y yo no nos hagamos los sordos. Pidámosle a Dios que limpie nuestros oídos que impiden escuchar su voz. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana,
sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos a este sábado 15 del mes de enero. Hoy en Venezuela se celebra el Día del Maestro. Un abrazo para todos los maestros, que el Señor le bendiga. A todas aquellas personas que tienen ese don de enseñar, de educar, a todos los maestros de Santa Rosa. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Que Dios Todopoderoso llene de grandes bendiciones a cada maestro y le ayude a seguir adelante. Y le dé sabiduría para enseñar a todos los niños jóvenes, a todas las personas encomendadas a ellos para la educación. La palabra de Dios hoy nos va a enseñar lo importante que es escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios. Lo importante que es escuchar, oír el llamado que el Señor nos hace, aquello a lo que Dios nos invita. Muchas personas se han quedado por fuera, han dejado de escuchar el llamado de Dios, del Señor, y ahora están escuchando otras voces, otros llamados. Me llama mucho la atención de este evangelio que estamos meditando, de esta palabra de San Marcos capítulo 2, versículo 13. Dice: toda la muchedumbre los seguía y Jesús les hablaba. Todos lo seguían y Jesús les hablaba. Muchos pueden decir, es que Jesús no tenía, aquí en Venezuela decimos, tenía pelos en la lengua para hablar, decía las verdades. Jesús decía, predicaba y enseñaba, sí. Pero me llama la atención de este evangelio que Jesús le hablaba a la gente, le decía a la gente. Le hablaba. Su hijo se está portando mal, hable con él. Su hija se está portando mal, hable con ella. Usted ve que hay un peligro, hable, abra la boca. Nos estamos callando. Miren, yo he atendido a muchos padres de familia y he atendido a muchas madres que cuando tienen un problema en la familia, en el hogar, se acercan y me dicen, padre, pasó esto. Y usted habló con su hijo. Padre, él sabía. A él se lo dijimos. El papá le habló. Ya lo sabía. Pues hay que hablar todos los días con los hijos. Hay que hablar todos los días con la esposa. Las personas que están cerca de nosotros necesitan que le hablemos. Mire, yo entiendo mucho a la gente de las redes sociales. En estos días leía un guasaguasa y el guasaguasa era un poquito fuerte, porque la persona que me hablaba estaba brava. Y decía, padre, estoy cansado de escribirle. Le mando WhatsApp, le mando correo, y usted no me contesta. ¿Me va a responder? ¿Por qué no me responde? Oh, estaba bravo. Y yo decía, pues sí, tiene razón. Y yo le decía, discúlpeme no haberle respondido antes. Pero no había podido porque me llegan muchos WhatsApp y muchos correos. Y tengo que leer y tengo que trabajar y bueno, no sé. No he podido. Y a la gente le gusta que uno le responda. Y a la gente le gusta que usted le mande un saludo. Y hay veces que la gente dice, padre, le va a mandar una ayuda, una donación. Pero necesito saber que es usted. Mándeme un audio. Y bueno, y tengo que hacerlo cuando puedo. Como hay muchos que me han mandado, pero no les he respondido. Pero a la gente le gusta que le hable. A la gente le gusta que le digan las cosas. Pero a nosotros no nos gusta hablar. A veces nos quedamos callados.
a veces nos quedamos mudos. Y entonces cuando tenemos que abrir la boca para decir las cosas, no decimos nada. Pero cuando tenemos que callarnos y no estar hablando y moviéndola sin hueso, ahí sí andamos hablando y diciendo cosas. Entonces nos hemos puesto contrario a lo que realmente deberíamos ser. A la hora que nos toque hablar, ahí nos quedamos mudos. Y a la hora que no nos toca hablar, ahí sí andamos de lengua larga diciendo cosas que no están bien, diciendo cosas que no son. Y hoy la palabra de Dios nos enseña a evitar eso y a hablar. No nos quedemos callados. La gente necesita que se le hable. Mire, usted es jefe de una empresa. Usted es patrón. Usted, bueno, pues, está dirigiendo. Háblele a sus empleados, háblele a sus seguidores, háblele a la gente, hable. Aconséjelos, anímelos, no se canse. Si las cosas van mal, hable. Y si las cosas van bien, también hable. Jesucristo le hablaba a la gente, no se quedaba callado. La sola presencia de Jesucristo bastaba, sí, pero también les hablaba y le decía, mire, Pedro, Santiago, mire, Santiago y Juan, ¿cómo es eso que van a hacer quemar un pueblo? Ponga pila. Mire, Pedro, no, así piensan los hombres, fuera Satanás, así no. Jesús les hablaba a sus discípulos. La gente que lo seguía también le hablaba. Y entonces ahorita tenemos gente que le pesa mover la lengua, le pesa mover la boca. Le pesa porque no quiere hablar. Le pesa dirigirse, le pesa. Oye, padres callados ahí. Se sientan en un televisor con el hijo. Ahí están viendo en televisión. Pero ni una conversación, ni unas palabras. Ni hola, ni cómo está, ni un cuento, ni una historia. Los muchachos igual, no quieren hablar. Todo el mundo callado. Nos quedamos mudos, nos quedamos callados, silenciosos. Y eso está muy mal. Y eso está muy mal. No podemos pasar la vida así. No podemos pasar la vida en silencio. Jesús aprovechaba, miren, me llama la atención mucho la persona de Jesús. Y lo admiro mucho. Yo admiro mucho a Jesús y respeto mucho porque él tenía una forma muy pedagógica, una forma muy sabia, una forma muy bonita de enseñar. Jesús llegaba y se iba con los apóstoles y miraban que habían ovejas, miraba que habían cabras y se daba cuenta porque las parábolas que nos relata, por ejemplo allá en Mateo 25, mira las cabritas y mira las ovejas y se daba cuenta que las ovejas son muy calmadas, muy tranquilas, pero que las cabras son todas despaturadas, todas locas, brincan y saltan y se montan hasta en los árboles. Y Jesús no pelaba esa oportunidad para hablar a los apóstoles. Y un día llegó y le dijo, mire, el día del juicio, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha, se sentará en su trono de gloria. Y hacia él vendrán todas las naciones. Y separará, como hace el pastor, a las ovejas de los cabritos. Y a las ovejas le dirá, venga bendito de mi Padre, a tomar posesión del reino de los cielos. Desde antes de la creación. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Miren el ejemplo. Y a las cabras esas que son todas vueltas locas, que andan brincando y saltando y no le importa nada, le dirá, vayan malditos al fuego del infierno, a tomar allá con sus ángeles, donde el diablo. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Y de ese ejemplo de ovejas y cabras sacaba un ejemplo. Sacaba una historia. Iba caminando y se encontraba con una mata de higos. Y agarraba y le decía, miren, los higos. Llegó y maldijo una higuera y ahí le colocaba un ejemplo de los higos. Cuando la higuera cambia de hojas ya dice viene el verano y es así. Miraba que el sol iba a salir y que hacía viento y tomaba un ejemplo del viento. Cuando el viento sopla del norte dicen va a llover y así es, llueve. Saben discernir los signos de los tiempos. Hipócritas, sepan que aquí está el Hijo del Hombre. Mire, los ejemplos de Jesús estaban cargados de historias, de momentos que él vivía con sus apóstoles. Y cuando yo fui a Tierra Santa y vi todo eso como era, oye, qué bendición. Un momento, hasta el desierto lo nombra. ¿Qué fueron a ver en el desierto? ¿Qué fueron? ¿Qué fueron a ver? A un hombre bien vestido, a un hombre bien... No, fueron a ver a un hombre. Y yo les digo que entre los hijos de mujer no ha nacido más uno más grande que Juan el Bautista en el desierto. Le nombraba el desierto. Se iba en la barca
y les nombraba lo de la barca, lo del agua. Se le nombraba la orilla del lago. Y ustedes y yo vemos que los evangelios están cargados de historia, de un contenido bíblico, sí, pero un contenido muy real, muy del ambiente de Jesús, las historias. Y podemos discernir que había, en ese tiempo hacía frío, que en ese tiempo cómo se vestía Juan el Bautista. Podemos discernir cómo eran los pastores. Bueno, Jesús sacaba parábolas del granito de mostaza, que era muy conocido. Sacaba parábolas de la levadura, que agarra una mujer y amasa un pan. Jesús hablaba de cualquier cosita, sacaba un ejemplo. Y esas enseñanzas son tan grandiosas, tan buenas, tan fabulosas. De la semilla que un hombre siembra en un campo, del sembrador. Unas cayeron a lo largo del camino. ¿Se acuerdan de esas parábolas? Otras cayeron en tierra pedregosa, otros entre espinos. Eran los tipos de tierra que habían. Jesús no se quedaba callado. Usted tiene la oportunidad de hablarle a sus hijos, de educarles. Usted tiene la oportunidad de darle grandes enseñanzas a sus hijos y se calla. Usted tiene grandes... Mire, ahorita que estamos predicando por los campos, por las comunidades. Esta semana me ha tocado ir a varios campos, a varias comunidades de aquí de Santa Rosa y hemos estado trabajando. Y bueno, pronto les voy a montar los videos para que ustedes lo vean. Un día con el padre Marcos Galvez. Estoy tratando de editarlo porque casi no sé, pero ahí los estoy tratando de editar para que ustedes vean por dónde andamos. Y yo estoy viendo todo esto, cómo Jesús le hablaba a la gente. Pues a mí también, yo he aprendido y así ahora le habla a la gente. ¿Qué le habla a la gente del campo? De las vacas. ¿De qué le habla a la gente del campo? De los toros, de las gallinas, de los cochinos. En estos días le contaba a la gente una historia y ahí busca en YouTube misa de hoy y miren las misas. Una de las misas que celebraba le decía cosas que la gente se acordaba y me decía, ay padre, eso yo me acuerdo como si fuera ayer, eso era así. Le estaba hablando cuando salieron los televisores a blanco y negro, que había que uno guindársele por allá en una antena y mover la antena para que llegara la señal. Y se tenía que sacrificar uno de no ver televisión a lo mejor por ir allá a estar moviendo esa antena. Y la gente se recordaba de esos momentos, se recordaba de esas cosas. Por eso cuando Jesús llegó al evangelio de hoy a decirle a Leví, o llegó a decirle a Mateo, Mateo, sígueme. Mateo de inmediato dijo, voy a seguirlo. De inmediato se fue detrás de Jesús, ¿sí? Porque entendía tanto, Jesús hacía lo que llama feedback, Jesús hacía un encuentro, hacía un contacto. Era tan eficaz, era tan real lo que decía, que la gente decía, pues sí, este es de nosotros. Este nos habla bien, nos habla claro. No tiene un lenguaje rebuscado como los fariseos, no tiene un lenguaje rebuscado como los saduceos. Y cuando fue y le dijo, mire, Mateo, Leví, sígueme. Llegó Leví, dijo, se paró y se fue a seguirlo. De inmediato. Porque el lenguaje de Jesús fue apropiado. Porque el lenguaje de Jesús no fue un lenguaje erudito, estudiado, preparado. Fue un lenguaje muy sencillo. La forma de nosotros hablarle a la gente tiene que ser una forma sencilla. Tiene que ser una forma entendible. Debemos hablarle a las personas de una manera que lleguemos al corazón, de una manera que las personas puedan entender. Usted llega a su hijo y le dice, mire, usted ya sabe que está creciendo, mucho cuidado, pues, mucho cuidado. ¿Cuidado con qué, mamá? Mucho cuidado con meter las patas. Y usted no le habla de que puede quedar embarazada la muchacha o que el muchacho puede embarazar y usted no le explica bien las cosas. El muchacho dice, ¿qué me diría? No entiende. Háblele claro, dígale las cosas como son, es su hijo. Háblele de la mejor manera. Ahí está la empresa de la familia. Usted verá cómo la lleva. Usted ha visto que yo hago el trabajo. No, háblele claro. La empresa se lleva así. Dedíquele un día. Enséñele. A veces nosotros a la hora de enseñar, de hablar, damos temas, damos argumentos, damos cosas como si las otras personas lo supieran. Y realmente no lo saben. O si lo saben hay que explicárselo bien. Hay que explicárselo. Mire, cuando hacemos estos videos de
de las sopas, de las ollas solidarias, a mí me gusta mucho la señora Ramona cuando explica. Y la señora Ramona dice, padre, mire, aquí está la yuca, y aquí está la uyama, y aquí está el plátano. Y esto se pica pequeño, y aquí está la costilla, y aquí está la carne, y se le echa agua, y se le echa sal, y se le echa candela. Oye, eso hay que hablarlo. Usted ve una foto y no se la explican cómo entiende. Usted ve un video y no se lo explican cómo entiende. Usted es hijo y su papá no le habla cómo entiende. Cuando Leví escuchó que Jesús le decía, sígueme, Leví dijo, me voy con Jesús. Porque Jesús es un maestro. Jesús sí enseña. Eso que Él dice, eso que Él habla, es tan fácil de comprender que yo me siento identificado con Cristo. Yo me siento identificado con Dios. A veces nosotros mismos, los sacerdotes, le colocamos tantos peros y tantos protocolos y tantos adornos a la predicación de la palabra de Dios que el pueblo sencillo no entiende. Que la gente dice, bueno, yo no entiendo por qué el padre habla así. El padre habla muy bonito. El padre parece un locutor de radio, de televisión. Pero es que yo no le entiendo qué es lo que dice. Yo no sé a qué me llama, a qué me invita. Y si algún sacerdote está escuchando este evangelio, si algún sacerdote, seminarista, monja, está escuchando esta palabra de Dios, yo quiero que aprendamos de Jesús en el evangelio de hoy, de San Marcos capítulo 2, versículo 13. Jesús les hablaba a la gente. Jesús no le daba discursos. Jesús no le daba meetings. Jesús no le daba palabras de buscaba, le hablaba. Y cuando hablaba sencillo, que llegaba al corazón de quien escuchaba. Llegaba al alma de las personas. Llegaba al interior. Llegaba hasta lo más profundo de ellos. Porque era una persona sencilla. Era una persona de pueblo, de comunidad. Era una persona muy sabia. Pero también era una persona muy inteligente a la hora de hablar. La gente lo escuchaba y podía comprender. Miren, dice la palabra de Dios que un día lo mandaron a meter preso. Un día mandaron a los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, mandaron a apresar a Jesús. Y llegaron los soldados a meterlo preso y se pusieron a escucharlo. Y se devolvieron. Y cuando se devolvieron dijeron los jefes, epa, ¿y por qué no trajeron a Jesús? ¿Qué pasó? Y llegaron, dijeron los soldados, no, jamás nunca había hablado como este. Jamás nunca habíamos visto una persona que hablara como este, hiciera tantos milagros. No lo hallaron preso. A veces nosotros, como ministros, sacerdotes, vamos a hablar, pero no hablamos la palabra de Dios de forma sencilla. La explicamos muy bonita, teológicamente, filosóficamente. Oye, porque eso leemos, porque eso estudiamos. Porque eso es para lo que nos preparamos. Pero el pueblo, la gente va a la misa y sale de una manera confundida, de una manera que no lleva ningún mensaje. Entra y sale igual, porque nada se les quedó, nada aprendieron. El mensaje que dio el sacerdote fue un mensaje muy bonito, pero muy teológico, muy filosófico, muy por arriba, muy elevado. Jesús no era así. Miren, yo quiero prepararlos a ustedes para que ustedes escuchen este evangelio tan hermoso, como todos los evangelios. Y que hoy usted pueda decir, yo aprendí hoy que debo hablar claro. Yo aprendí hoy que debo decir las cosas claras. Yo aprendí hoy que no debo dar por sabido las cosas. Yo aprendí hoy que a la hora de yo enseñar, a la hora de yo hablar, a la hora de yo predicar, tengo que hacer lo que hasta los niños entiendan. Miren las misas de diciembre. La misa de diciembre desde el 16 de diciembre al 24 de diciembre. Para mí no fue muy fácil esa celebración y yo les invito, si en algún momento puede, busca misa de hoy, Padre Marcos Galvi, y mire la misa cuando me toca dar la misa con los niños. Me cuesta. Porque si usted le predica, le habla a un niño y el niño no entiende, pues dése por perdido, porque el niño tiene que entenderle. La homilía debe entenderla el niño y el adulto y todos. Y bueno, yo oraba y le pedía a Dios y preparaba las homilías. Y tenía una cantidad de niños, casi 800 niños en la misa. Y una cantidad de niños allá al frente sentados. Y para que no se durmieran,
Pero para que llevaran el mensaje, tenía que hacerlo de forma didáctica para que los niños entendieran. Mire, cuando Jesús estaba hablando, se le acercaron los niños. Ellos le entendían. Y yo donde vaya ahorita, los niños sí están escuchando la palabra de Dios. Sí están escuchando. A veces nosotros los curas nos enojamos porque el niño llora en la misa, porque el niño se desespera, porque el niño se pone a bochinchar, a caminar. Claro, si los niños no entienden la homilía, si no entienden las palabras que damos, pues ellos se molestan y se cansan. A diferencia de un niño de brazos que necesita a la mamá, que sufre de calor, que no va a entender que nadie le hable, pues dele comida, atiéndalo, pero lleve a los niños a la misa. Nosotros debemos hablar, y a la hora de hablar, hasta los niños nos deben entender. No deben entender lo que hablamos, no deben entender lo que decimos. Por eso este evangelio es para que ustedes y yo en San Marcos, capítulo 2, versículo 13, podamos aprender que a la hora de hablar, todos deben comprender el mensaje. Que no demos por sabido las cosas que podemos decir. Miren cómo dice San Marcos, capítulo 2, versículo 13 al 17. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. Escuchen. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla. Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla, a caminar. Jesús no se fue a trabajar, Jesús no se fue a predicar, fue a caminar del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les enseñaba. A lo mejor se fue a caminar, a hacer deporte, porque bueno, uno camina para la salud y la gente lo seguía. Y aún estando él caminando, a lo mejor distrayéndose, a lo mejor viendo el lago, contemplando, haciendo oración, la gente fue y él le dio una enseñanza. Y él le dio una enseñanza. Él le dio una enseñanza. Miren, yo tuve un rector de seminario que una vez fuimos a un viaje largo y me tocó irme con él en el carro de él. Y me llama la atención porque escuchábamos una canción cualquiera que escucháramos, paraba el radio y decía cuál es la enseñanza de esa canción. Y aquel hombre en todos lados donde íbamos decía, ¿qué aprendió usted de aquella casa? ¿Qué aprendió usted de aquella familia? ¿Cómo se prepara este alimento? Y empezaba a preguntarnos de todo. Es más, la gente tenía miedo de ir con él porque él se lo pasaba enseñando y me gustaba y admiraba la forma de enseñar de ese rector, de ese formador. Jesús iba caminando, Jesús iba con los discípulos y les iba enseñando, les iba hablando. No dejes de hablarle a tus hijos, no dejes de hablarle a tu esposo, no dejes de hablarle a tu esposa, no dejes de hablarle a tu familia. Habla, para eso Dios te dio una boca y te dio una lengua para que la mueves, para que hables. No seas un mudo. Muchos accidentes se pueden evitar, muchos malos momentos, muchos jóvenes se andan perdiendo porque los papás se han quedado callados y no le han hablado a los hijos. Hablen, hablen, conversen, no chismen, hablen con la gente. Al pasar vio a Leví y Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Tanta era la fuerza de la palabra de Cristo y la enseñanza que tenía, que en el momento en que le dijo a este hombre, Mateo o a Leví, sígueme, se levantó y se puso a seguirlo. Miren cómo la palabra, cómo lo que Jesús decía tenía fuerza, tenía poder, esa palabra que lo seguían. Aprendan, aprendamos. Puede ser que tengas un empleado dormido, apaciguado, pues nunca lo saludan, nunca le dicen nada, nunca le hablan, ni un impulso. Anímalo, llévalo, empújalo para que salga adelante. Dile una palabra, tómalo en cuenta, un saludo vale mucho. Sígueme. Y con solo decirle sígueme, lo siguió. El lenguaje de Jesús era conocido y era muy sencillo. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Miren, lo que los fariseos no hacían. La gente mala, los fariseos buscaban pura gente buena. Jesús buscó publicanos, pecadores, ladrones, borrachos, sinvergüenza, adúlteros, y se los llevó. Y los fariseos llevaban puros santos, porque eran muchos los que los seguían. Entonces los escribas y los sectas de los fariseos, viéndolo comer con pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos,
¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús le dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y aquí respondo a la pregunta: ¿por qué en la iglesia hay hipócritas? ¿Por qué en la iglesia hay borrachos? ¿Por qué en la iglesia hay adúlteros? ¿Por qué los que se van a dar golpe de pecho allá en la iglesia son unos sinvergüenzas, unos vagabundos? ¿No han escuchado eso? ¿Por qué la gente en la iglesia sufre de envidia? ¿Por qué la gente en la iglesia sufre de rivalidades? ¿Por qué la gente en la iglesia sufre de chisme? Bueno, pare de contar cualquier mal. ¿Por qué en la iglesia hay publicanos y pecadores? ¿Por qué en la iglesia de Santa Rosa hay envidias? ¿Por qué? ¿Por qué, Padre? ¿Por qué? Así como me lo preguntas, lo respondo. Porque Jesús vino a llamar no a los justos, sino a los pecadores. No a los santos, no a los buenos, sino a los malos, a los sinvergüenza, a los que se portan mal. Esos son los que al escuchar la voz de Dios se colocan de pie. Porque los sanos no necesitan del médico, pero sí los pecadores. Que esta palabra nos ayude a comprender que puede haber una persona muy mala, muy pecadora, muy sinvergüenza, pero cuando escucha palabras que sean convincentes, palabras que sean bonitas, palabras que sean amables, ahí van a estar. Pero cuando escuchan palabras groseras, toscas, altaneras, de esa persona se van a alejar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.